Gracias por venir. Un primer brindis, vamos a brindar varias veces, pero este es el primero. Gracias por aceptar la invitación. Por invitarnos. Y vamos a empezar, como me gusta a mí, al hueso. Y es, ustedes ya llevan, me dijiste, recién fuera de cámara, llevan ya 24 años, más o menos. 24 años del primer libro. Del primer libro. Aclaré eso. Del primer libro. Si ahora tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías distinto? Es re difícil responder eso. Supongo que también es un lugar común decirlo. No vale decir nada, ¿eh? No me arrepiento de nada. Bueno, no vale decir eso. Yo creo que si hoy que de hecho a veces me pasa, pero que si alguien me preguntase cómo lo haría, cómo habría que hacerlo, diría completamente diferente a como lo hicimos nosotras. Eso seguro. Pero lo de nosotros, lo que hicimos Ileana y yo, que somos las fundadoras, creadoras de Yummy Gay, Ileana Letterstein y yo, tiene como todas las cosas esas de lo improbable, de decir, bueno, no te puede ir bien, y te fue bien. Y eso tiene mucha mística, ¿no? Tiene como, digo, las cosas nos sucedían y era casi mágico que estuviera pasando eso, que te estuviera yendo tan bien con tan poco y con tan malos pronósticos. Entonces hay algo, ahí yo no negocio, yo querría pasar por todo eso mismo, que pasa muy pocas veces en la vida o nunca. De decir, bueno, qué genial esto que nos está pasando, ¿no? Que tiene todos los condimentos que tiene el haber, que éramos muy jóvenes, que, bueno, no sé, que deseábamos mucho algo y se dio. Pero bueno, en la aclaración de no fundamos una editorial, le hicimos, o sea, desde el primer libro está eso, porque era un libro escrito por nosotras. Claro. Entonces era, bueno, yo creo que mucha gente fantasea con escribir un libro, ¿no? Pero ese libro, bueno, se materializó, se hizo, fundó Yamiqué, que también eso es otra cosa para contar, pero digo, y después eran siempre como aventuras que encarábamos. Vamos a hacer un libro sobre tal cosa, y que los escribíamos nosotras mismas porque nos habíamos formado como divulgadoras. Claro, no es que salió ese primer libro con un plan o con una idea. No hubo plan de negocio, no hubo cálculo de inversión, no nada que ahora yo le recomendaría a alguien que lo haga. Claro. Pero, y tampoco sé si queríamos en ese momento planificar. Claro, por ahí no tenían tan claro. Yamiqué, yo creo que la piedra fundamental de Yamiqué está sobre el deseo de dos científicas que nos encantaba la comunicación de la ciencia y que a mí me gustaba mucho esto de contar. Yo soy física, digamos. Entonces en esto de ser la física de la familia, la física de los amigos, la física que llega a las casas a responder las preguntas que surgieron, sobre todo cuando hay chicos, ¿no? Claro. O sea, eso siempre me divirtió. Yo laburé haciendo talleres de ciencias con pibes que me encantaba, como algo que Entonces, bueno, que algo que salió de un deseo, de una cosa medio loca, de una aventura, termine siendo lo que soy, bueno, que obviamente no. Una historia muy exitosa. Para contar, pero digo, fue lindo, fue hermoso. Entonces, ¿qué harías distinto? Y bueno, si quisiera fundar una editorial, la haría totalmente distinta. No la editorial, pero le haría un plan de negocio, pero eso que viví yo, o sea, lo distinto lo ves más por el lado, si querés, de la previsión o de esto de decir, bueno, haría un plan de negocio o establecería algunas pautas de cómo recuperar la guita. Hoy tengo el diario del lunes. La pregunta un poco apunta a eso, ¿no? Decir, sí, con el diario del lunes. Pero sé que no fue bien, pero en el momento era una aventura. Era algo que te puede salir bien o mal. Que hay más probabilidad de que te salga mal que te salga bien. Sí, pero sin lugar a duda. Pero, y lo sabíamos, no es que no. Pero bueno, salió bien. Entonces dijimos, bueno, hagamos otro libro. Y así fue como, bueno, y ahora hagamos otro. Y vino la hiper, ¿viste? No la hiper, vino el 2001. Sí, 2001. Y decir, bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Y ahora era como todo aprender, ¿viste? ¿Y ahora qué se hace? ¿Cómo se hace con esto? Ahora como con la consignación y los precios. Bueno, pero bueno. ¿Y ustedes ya eran amigas? ¿O se hicieron amigas en el devenir? Yo soy más grande que Ileana y yo empecé, digamos, trabajando en lo que sería
lo que es esperable para un físico. O sea, estoy trabajando en el CONICET. Mi lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas. Me quedé, hice como un tránsito casi indoloro, digamos. Me recibí, seguí ahí, y no, todos los días iba a Exactas, digamos, ¿no? Yo era la más joven del equipo de investigación, y bueno, cuando viene el gran recorte que pasó a la historia, como que mandaron a los científicos a lavar los platos, que creíamos que era el más grande del huevo, pero no, se supera la siempre hay algo más. Lamentablemente. Yo me quedo, el grupo se disuelve directamente porque no recibe más financiación, digamos, por parte del Estado, y no lo consideran un tema de interés. Entonces los demás se reacomodan porque ya estaban, pero yo no, todavía no me había doctorado, bueno. Pero bueno, eso vino con una gran desazón que me provocaba a mí el quehacer científico. Había algo que no lo encontraba ahí. Y yo tardé mucho en darme cuenta, pero digo, como que en realidad lo que a mí me había gustado era estudiar física, ¿no? Aprender, entender, darme explicaciones de cosas, pero tal vez no me había imaginado como tal. Bueno, en eso, ese empujón que te da, y la famosa frase de a veces estas cosas son oportunidades, no sé qué, yo justo había tenido mi segundo hijo, o sea, yo me quedo sin mi beca de investigadora embarazada. Entonces, bueno, como que tampoco era un momento para salir a buscar dónde reubicarme. Entonces, bueno, porque me cuesta estar quieta, decido que puedo hacer una formación en periodismo científico. Pero para hacer algo, mientras hacía, porque eso sí me gustaba, eso me encantaba. Entre los científicos, todavía hoy, pero en aquella época dedicarse a la comunicación o a la divulgación era bastante poco prestigioso, pero bueno, era como algo que a mí me gustaba mucho. Así que me anoto para hacer en ese momento una formación que duraba más o menos 6 meses en la Fundación del Lugar, en esa época Campomar. Y ahí la conozco a Ileana, entre un montón. También ahí está como lo probabilístico, que me encanta pensarlo, ¿no? Como que qué distinto hubiera sido si no sé, si justo no coincidíamos en ese curso, si justo no coincidíamos en los grupos pequeños donde teníamos, claro. Si justo no nos hubiéramos elegido, bueno, ya la elección de la una de la otra para colega de chequeo de trabajos, bueno, eso sí fue claramente intencional. Pero bueno, entonces Ileana se acababa de recibir y tenía clarísimo que ella no se iba a dedicar a la investigación. Eso ella lo tenía, creo que más claro que yo, aún yo estando fuera del sistema en ese momento. Y nunca más volví, nunca más. O sea, decidí ahí que eso era lo que me quería dedicar, de verdad. Así que bueno, ahí nos conocimos, y ahí empezamos, en esa colaboración mutua nos chequeábamos. Y yo creo que a veces me preguntan cómo se hace para escribir de a dos, ¿no? Que parece que es como algo muy difícil. Yo siempre digo, no tengo idea cómo se hace para escribir de a dos. Sé escribir con Ileana. Claro. O sea, sé escribir con ella, sé que fue algo que nos sucedió naturalmente, armoniosamente. Me gusta mucho como opina, me interesa mucho como opina. Muchas veces estamos pensando en lo mismo, o volvemos al día siguiente y decimos, sí, ya no escribimos juntas, pero bueno. Pero ahora trabajan juntas. Sí, trabajamos juntas, y sí, hay como bueno, esto mismo, ¿no? De poder trabajar con un socio, de poder pensar parecido y al mismo tiempo poder complementarse, enriquecerse en miradas distintas. ¿Y cuál fue el peor error que cometieron o que cometiste? Así. Pero, obviamente no habiendo... No vale decir ninguno. No, un montón, al revés. Necesito... O por ahí tenés un papiro así. Bueno, está buena ahora aparte de la pregunta. Una de las cosas fundamentales, o por lo menos que para mí me pegó mucho formándome como periodista, científica, ¿no? Pero digo, en esa formación, era que vos le tenías que escribir a alguien, ¿no? Como que había que pensar un lector. Eso a mí como que me había resonado, me parecía re lindo, ¿no? Entonces, que podía ser real o inventado, pero que estaba bueno que uno pensara a quién le estaba escribiendo. Y nosotras creamos un lector en ese momento, que no teníamos chicos, que no teníamos el trato, siempre era con estos chicos que, bueno, yo había hecho talleres de ciencias, pero bueno, nos inventamos un lector,
hicimos nuestro estudio de mercado, entonces íbamos a las librerías y le pedíamos un libro para un chico de 9 años que era muy curioso, algo distinto, algo más de la ciencia, no sé qué. Y los libros que nos daban eran realmente feos. No sé si eran feos, eran antiguos. Había como toda una movida en libros como más osados o con propuestas más interesantes en relación a la ficción, cuentos ilustrados, de cosas más locas. Pero lo que era libro informativo, ¿qué son los volcanes? No sé, ¿por qué hay volcanes? Eran los mismos que había leído yo de chica, que yo era una de esas chicas curiosas que le gustaba leer esas cosas. Entonces, no, como si la ciencia o la información fuera como por otro carril. No había como una exploración estética, no había nada de eso. Bueno, entonces nos inventamos ese lector. Bueno, finalmente ese estudio de mercado dio que no había nada de lo que nosotras queríamos, de lo que imaginábamos. Bien. Bueno, la pregunta era si no había porque a nadie le interesaba. Bueno, eso un estudio de mercado no te lo va a dar. Claro, o si era, bueno, si habíamos encontrado algo que estaba bueno hacer y bueno. Paréntesis, mucha gente dice, ustedes encontraron un nicho. No andábamos en busca de un nicho, andábamos en busca de ver si lo que nosotras queríamos hacer, podíamos hacer. Claro. Tenía sentido. Entonces a ese lector le escribimos nuestro primer libro y nuestro segundo y nuestro tercero y todo eso. Bueno, claro, cuando empezó a irnos muy bien, había gente que decía, hay cosas que no se entienden porque, claro, eran giros verbales o formas de decir muy, muy porteñas. Era como, había cosas como humoradas, chistecitos, juegos de palabras. La gente que nos conoce, nos conocía en esa época, decía, se nota mucho que están ustedes ahí, porque aparte Ileana y yo nos enganchamos mucho a través del humor, nos gusta la ironía, entonces había mucho de eso ahí, ¿no? No se entienden bien. Pero claro, el momento que nos estalló la cabeza fue cuando empezamos a tener la posibilidad de exportar hacia otros países. Todos escritos de voz, o sea, te tuteaba. Y nosotros argentinos podemos leer de tú sin ningún problema, pero no es recíproco. No hay manera. Entonces, cuando ya teníamos 9 libros, los 9 escritos por nosotras, a ese lector y vino que no nos habíamos imaginado. Ahora le escribo a otro, pero de tú. Alguien muy importante abrió los libros y me dijo, estos libros me encantan, pero así no puede ser. Yo no puedo pensar en México en un libro que hable de vos. Eso es como no... Bueno, y eso era como tener que volver a pensar los 9 libros, que era nuestro único capital, ¿no? Como si tenemos 100. ¿Y ahí, pero qué? ¿Los hicieron de vuelta? Sí, esa es otra anécdota, pero sí, los tuvimos que hacer todos de vuelta. A partir de ahí ningún libro salió más de No, acá ya estaba listo. Lección aprendida. Pero fue tremendo, tremendo. Y después un montón, yo al revés, más que ninguno tengo un montón. Una vez hicimos una exportación a España, primera creo, segunda, habíamos encontrado una distribuidora muy entusiasta y le habíamos mandado los PDF, o sea, yo ya me sentía la editora del año que mandaba los PDF antes de que veas el libro y ya lo hacía pensando que vos me pedías los libros. Ya estabas nadando en tus riquezas. Y los libros no tenían lomo, cosa que no puedo creer que hayamos pensado algo que eso era posible, es otra historia. Y me acuerdo que los recibió y dijo, chicas, estos libros me los voy a comer con patatas fritas. No. Así dijo. O sea, fue como, bueno. ¿Y qué pasó todavía ahí? Hoy hablamos de cosas y decimos, nos lo comemos con patatas fritas. O sea, ¿qué pasa? Y pasó que nada, nunca se vendieron. O sea, eran libros que, ya que no tuvieran tapadura era un escándalo, pero eso lo sabía ella, pero ya que no tuviera lomo era lo peor del mundo. Hoy no haría nunca un libro sin lomo, no, de ninguna manera. Pero bueno, aprendimos así también, mucho aprendimos así. A los golpes, como se dice. Sí, a los golpes, experimentando, porque también hay algo de eso, sin hacer locuras, más que la locura inicial, digamos, pero... y siempre teniendo una mirada científica también, sobre todo, porque creo que todo está como registrado. O sea, hay algo que tiene que ver con el proceso de bueno, ver un poco cuáles son las coordenadas, ver dónde estamos, qué pasó, qué hay.
hay como una mirada ahí más profesional, no desde por ahí no desde la edición, pero sí desde, bueno, para llegar a una conclusión o para tomar una decisión, hay siempre como un estudio que hacemos antes y cada vez más, ¿no? Obviamente con un know-how que no teníamos. Claro, bueno. ¿Recordás algún consejo o algo así que digas, este consejo me vino bárbaro o este consejo lo tengo ahí guardado? Es más, le respondo enseguida porque hay un consejo que me dieron alguna vez y que como que lo adopté para la vida, para otras decisiones. Que viene a cuento de esto del vos y el tú. Y también viene a cuento de las cosas que sucedieron al principio, digamos, cuando empecé, a los pocos, cuando ya teníamos esos 9, 7, no me acuerdo, creo que 9 libros, recibo un mail de alguien del equipo de lectura de México, que era increíble, que solamente sabía porque me lo habían contado, que había un mega plan de lectura que era para todos los pibes de México, una cosa increíble, diciéndome si podemos reunirnos en la Feria de Guadalajara, pero como quedando por sentado que vos ibas a ir, claro. Que obviamente no era, no estaba dentro de... No estaba en la agenda. Del horizonte, no sé, era como algo que todavía faltaba para que eso ocurriera, como todavía no estaba, y a mí que no tenía como, bueno, eso que necesitas para decir, bueno, vamos a explorar ferias internacionales. Pero le dije que sí, que por supuesto, por supuesto. O sea, bueno, estas cosas que uno tiene que hacer. Por supuesto, ya lo tenía agendado. Me acuerdo que conseguí lugar en un hotel recontra lejos, o sea, era, bueno, llegar así, y solo iba prácticamente a esa reunión. Y esta es la persona, la directora del plan, que me dice, estos libros me encantan, me encantaría que podamos evaluarlos para incluirlos en el plan de lectura, que ya era un montón, pero no los puedo elegir si están de vos. Y me planteé en eso de, bueno, hay que... Y en el medio nos habían hecho una nota para un suplemento que tenía Clarín, que era Clarín Educación, era la época en que todavía se leían los suplementos, el diario, todas esas cosas, y un argentino que trabajaba en México, me contacta. Por esto, porque era trabajar para los planes, meter libros en los planes era un negocio. Entonces yo le digo que estoy viajando a Guadalajara, que si él va a estar, que nos podemos conocer ahí. Bueno, entonces tengo la reunión con esta mujer y después tengo la reunión con el argentino, que no conocía, que me cuenta que él es distribuidor, que hacen estas cosas, que se presentan, que tenía que presentar a una empresa mexicana. Que son una empresa mexicana, bueno. Y entonces yo le cuento este problema que me plantea la señora directora del plan, y él me dice, bueno, déjame que lo vea, pero lo hablo con mis socios, pero en principio nosotros podríamos costearlo. Bueno. No existía el libro digital, hacer uno, o sea, había que hacer todo nuevo, mandar todo al tubo, cambiar los 4 colores, porque los libros para niños en 4 colores. ¿Era tapadura ese o no? No, bien. En México eso no era un problema. Bueno, y... Claro, pero vos imagínate, me ponía en manos de alguien que no conocía, que había conocido en ese momento, que en un país que no era, bueno. Y te agarra como, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Entonces le conté con quien yo ya conocía por distintas ferias o distintas cosas, era José Ballesteros, que es el director de Calandraca, que es una editorial, bueno, que además ahora la representamos en Argentina ya hace muchos años, pero bueno, en ese momento era una editorial que admiraba y que todavía admiro mucho, que hace unas cosas increíblemente hermosas, que ya tenía mucha experiencia. Y le conté. Le dije, la verdad no sé qué hacer. Y él me dijo, quedó así, me dijo, tienes mucho para ganar y muy poco para perder. Y ahí... Y de verdad, ¿sabes? Como no hay nada de ficción, no hay nada de edición en esta anécdota. Como... Y dije, es verdad lo que él me dice. O sea, porque vos crees que tenés un oro en polvo, oro bruto, oro lo que sea, pero en ese momento en México éramos nadie. O
sea, éramos nadie. Alguien se había enterado de nuestros libros por el tipo de propuesta o la propuesta de Yamiqué y quiso esta mujer, que eso sí fue increíble. Pero bueno, después era había como, bueno, si querés plantar acá, venía a plantar porque te lo preparo el terreno, todo. Pero bueno, ahí nosotras solas no podíamos, de ninguna manera podíamos. Y a partir de ese consejo se mandaron a dije que hacerlo. Sí. Suspendimos vacaciones, todo, porque esto era en noviembre y la presentación era en marzo. Conseguimos a alguien acá que era un español que vivía acá y nos hizo toda la adaptación. Conseguimos ahí un corrector colombiano, que por ahí es como, bueno, que el colombiano tiene como ese español más neutro. Neutro. Claro. Y bueno, y mandamos todos y de esos 9 que teníamos, nos eligieron 7. Ah, la pelota. Fue increíble, era de verdad, era pasar a otra dimensión. Fue una bisagra. Claro, sí, de hecho ahí empezamos a tener oficina, en esa época todavía trabajábamos en la Casa de Ileana, pudimos poner nuestra oficina, contratamos una administrativa, fue como, bueno. ¿Pudieron contratar una administrativa? Era increíble, era como que sí, el deseo más profundo, creo, en ese momento. Pero lo sigo usando, como que hay algo de eso en lo que uno entiende por consejo. Que lo de evaluar si tenés más para ganar que para perder. Bueno, a ver, espera, ¿por qué estamos tan enrolladas acá? Porque por ahí vale la pena. A veces, bueno, al final, eso que tenés para perder, que es poco, lo perdiste y bueno, listo, mala suerte. Pero me sirve, digo, que me parece que es algo que sobre todo cuando hay algo que querés como explorar o algo que aparece nuevo, ¿no? Como una oportunidad o como algo que yo creo que a la medida que vas construyendo también entras en una de... Bueno, y depende de las personalidades, digo, pero de no equivocarte, ¿no? Que para nosotras somos un poco así como, bueno, como el orgullo de no haberte equivocado. Pero bueno, está bueno. O sea, digo, en esto como de evaluar también... bueno, ¿cuánto estarías arriesgando? ¿No? Y por ahí poder, ¿no? Así como me encantaría, me gusta y por mi personalidad trato de ir sobre seguro, pero por eso tal vez me haya venido también ese consejo. Claro, como ¿no? bueno, si puedes perder un poco sin... Y nos fue bárbaro, y de hecho con ellos, al final fueron ellos los que algún día decidieron dejar de dedicarse a esto. Y ahí, bueno, tuvimos que buscar otras representantes, pero fueron, además de que les tomé mucho cariño, porque habían sido como gente que había confiado mucho en el proyecto de Yamiqué, porque en definitiva también para ellos la apuesta la estaban haciendo ellos, ¿no? Hacer 9 libros claro. de cero otra vez. Y hoy, Yamiqué se instaló, ya tiene su trayectoria y ocupa un lugar, creo, en el mundo de la edición independiente. ¿Cuál ves como el mayor desafío o un desafío importante de la edición independiente hoy, con todo lo que está ocurriendo o con el contexto? Digamos, en el contexto actual yo diría, bueno, seguir siendo una alternativa, pero de la edición en general, digo, o sea, de los libros, no sé, del mundo del libro, o sea, seguir siendo una alternativa para el ocio, seguir siendo una alternativa para informarte, ¿no? Bueno, no sé, yo justo ayer hablaba con alguien de esto, el libro digital. No, el libro digital no pasó nada, o sea, digo, no, al contrario, por ahí incorporó gente a la lectura, ¿no? En definitiva nosotros nos dedicamos a hacer libros, más allá del formato. Pero bueno, me parece que hoy en los espacios de ocio, en la forma en que te informás, digamos, nosotros, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Hay mucho tiempo, hay muchas cosas para hacer en el tiempo libre. Claro. Entonces, bueno, eso, el libro tendría que seguir siendo una alternativa. En particular, cuando se trata del mundo infantil, bueno, hay siempre una mediación ahí, en el sentido de que en general hay una decisión que muchas veces toman los adultos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando los nuevos adultos, que por ahí el libro no les tenga esa carga emotiva que tiene, ¿no? Sin embargo, todavía hay, mucho que yo a usted me pasa, primero, mucho joven que leyó Yamiqué de chico y se emociona. Hay como algo que tiene como un registro emotivo sobre lo que cómo leía este libro, me encantaba este libro, ¿viste? Y hasta vez como, ¿a quién se lo puedo regalar? ¿Viste? Como, bueno, hay mucho, bueno, y después esto de comprarle a los pibes, ¿no? Eso, hay mucho de eso. Pero bueno,
La subsistencia es un lugar común, ¿no? Que vamos a, que supongo, bueno, ya vi que lo Sí, dicen bueno. todos, lo decimos todos. Ahora, hay algo que tiene que ver con, o sea, digo, somos editores independientes, tenemos pymes, ¿no? Y hay como un lugar, hay algo como en el imaginario que una pyme desea ser una gran empresa, ¿no? Bueno, nosotros no, y en general los editores independientes, la mayoría, no digo todos, pero no soñamos con tener, ¿no? Ser una multinacional. 100 empleados. Sí. Eso nadie lo desea, ni lo quiere, ni nada, o sea, no pasa. Entonces, bueno, digo, esa subsistencia en esa estructura pequeña, para mí plantea muchos desafíos. Ahora, eso como pyme. Ahora, en la editorial, situándonos en editores independientes, yo creo que la razón de existir, de ser parte, es como, bueno, ser parte del diálogo, ¿no? O sea, es contribuir al ecosistema cultura, ¿no? Como, bueno, es ese lugar. Y para eso, bueno, hay como, están estas dos cosas que están muy en tensión, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo una impronta, arriesgo, publico aquello que no lo publicaría una gran editorial, una gran empresa, digamos, juego por ahí, pero soy pyme y necesito, ¿no? Entonces, ahí esa tensión es siempre como, bueno, es lo que siempre digo, lo primero es poder, pongo la cabeza en la almohada y me gusta estar tranquila, ¿no? Se pagan las cuentas, claro, la cuenta bancaria está bien. Eso es muy importante. Y no perderme en eso. Creo que el desafío es eso, no perderse en eso. Uno vi a lo largo de los años editoriales que ponerle, no sé, como que les empieza a ir bien en determinadas circunstancias, en determinado estilo, lo que sea, y van como perdiendo su impronta, ¿no? Y es como, hay algo que vos concedés, es decir, bueno, no sé, hay libros que yo veo que digo me encantan, pero nos vamos a comer con patatas fritas, o sea, otra vez, es como decir, bueno, no sé, me encantaría que existiera un libro así, pero tal vez no es Yamiqué, qué sé yo, claro. Ahí es alguien que es una ONG, que tiene dinero, que quiere hacer... Que no necesita venderlo. Claro, que de hecho nos ha pasado, o sea, de ver cosas que decís, esto es hermoso, pero bueno, está bueno que lo haga, es hermoso que esos libros existan. Pero bueno, hay que también saber decir, bueno, pero yo no puedo hacerlo. También hay veces que decís, esto me lo doy por gusto, o me lo hago porque me gusta que esté en mi catálogo, pero porque me puedo dar ese lujo. Sí, claro, para poder llegar a eso tuviste para poder darme este lujo necesito haber pensado que los otros 3 que saco ese año son libros que en principio para el pequeñísimo mercado al que nos dirigimos está bien, va a ser aceptado. Yamiqué tiene lectores de Yamiqué, eso es genial. Bueno, fabuloso. Chapeau. Entonces, nos lo dicen los libreros, esto de los chicos vienen y preguntan, o los adultos vienen y preguntan, ¿qué hay de nuevo de Yamiqué? O sea, eso es como, bueno, increíble. Eso es impresionante. Y bueno, en realidad es como decir, bueno, me quiero quedar ahí, quiero que esto siga siendo así en ese sentido, ¿no? En el sentido, no. Pero bueno, estás todo el tiempo para mí, es como, bueno, viendo estas tensiones y encontrando ese delicado equilibrio, que hace bastante que lo encontramos, me parece, y estamos contentas ahí. Pero bueno. Che, bueno, y yendo a algo menos feliz, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que menos te gusta. Y tener una pyme, tener que gestionar una pyme, eso me mata. ¿Viste? Tengo que hablar con el contador. ¿Viste? El contador es súper agradable, no tengo nada contra el contador, pero bueno, hay como toda una parte que es hincha. ¿Viste? En Argentina es muy difícil, hay que leer la nueva reglamentación. ¿Pero qué? ¿Por impuestos, ponele, o por esa...? Sí, o qué sé yo, lo que tiene que ver con, no sé, bueno, nosotros exportamos, importamos, o sea, representamos a las editoriales españolas, exportó, eso que también tuvo que ver con encontrar un equilibrio en cuanto a sostener la estructura de Yamiqué. Vendemos derechos, compramos derechos, entonces bueno, todo eso hay una parte de la operatoria bancaria que es complejísima. Claro. ¿No? Y ni que hablar acá, y los cambios de gobierno, bueno, todo eso te genera siempre cambios de gestión. A mí, si yo pudiera evitar, o sea, no tener que ocuparme de eso, me encantaría. Te encantaría, está bien. Es lo que dicen todos. Sí, supongo que sí. La parte comercial a mí, Carla, no es algo que me motive particularmente, entonces
si puedo no ocuparme, si puedo no saber cuál es el PVP. Me encanta. Yo eso Siempre logro. lo delego. Pero bueno, igual me gusta la gestión, me gustan las planillas Excel, me encantan, bueno, yo tengo de formación, Bueno, digamos. claro, los algo- números me algo- gustan, me gusta mirar los números, es algo que lo digo mucho en la editorial. Primero vemos los números hablan, los números cuentan cosas que uno no ve, no tipo, no fue bárbaro, ¿qué quiere decir que no fue bárbaro? Claro. ¿No? Hay como eso lo hago en otras cosas también. O sea, a mí me gusta involucrarme en eso, y me involucro todo el tiempo. Pero bueno, digo, la gestión pyme es un poco. Y justamente porque sos pyme no podés poner a alguien a gestionar. Entonces, bueno, esa parte sí. Che, ¿y hay algo que envidies / admires de otras editoriales, de otros colegas que digas, esto, la verdad, esto me encanta cómo hacen tal cosa? Primero, me gusta mucho cuando esto de la impronta, ¿no? Es decir, que cuando veo la tapa o veo el tema o no sé qué, hay algo como que reconozco inmediatamente a la editorial. Hay algo de eso que me gusta mucho. Me gusta la gente que lo pudo lograr. ¿Y te pasa? Y me pasa. Entonces, creo que también hace mucho dije que por ahí ahora no ocupa el mismo lugar, pero en su momento me acuerdo que decía que había algo, por ejemplo, de la Flor con el humor, que venían en tándem, ¿viste? Era como muy asociado los humores. Sí, había una marca ahí. Publicando ahí. Entonces yo decía, me encantaría hacer a la divulgación, a la ciencia, a lo informativo, lo que es el humor para de la Flor, o lo que es de la Flor para el humor. Eso, como hay algo ahí donde, como en eso no nos mareamos, y siempre digo, no hacemos ficción porque no queremos hacer ficción, no es nuestro área, no sabemos nada de eso. Entonces hay algo dentro de lo que es la no ficción para niñas y niños que, bueno, que nos identifica, nos identificamos ahí, nos gusta, lo exploramos. Creo que decimos también, marcamos agenda, digamos, marcamos estilos. Así que bueno, me gusta cuando algunas editoriales como que ves que están como arriesgando en algún lado, están explorando algo y logran ese lugar, ¿no? Como que me sorprenden con algo, algo como que veo que es distinto. Porque también, bueno, esto, que no sé si lo dije, pero si lo dijimos, pero bueno, hay que justificar por qué uno está en este ecosistema, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo, ¿no? Distinto. Che, bueno, y como todo, como decía la canción, todo concluye al fin. Antes de despedirnos, ¿hay alguna anécdota que cuentes, que te guste contar? Puede ser propia o no, o apócrifa incluso, pero ¿alguna que cuentes habitualmente? Me piden incluso muchas veces que cuente cómo... me preguntan de dónde viene el nombre, ¿no? Primero. Entonces, bueno, y también algunas veces que alguien me escuchó contar... en esto de los científicos, digo, que en definitiva éramos dos científicas también, y la exploración de las librerías y salir a preguntar, también empecé a preguntarle a todos los amigos, padres, tíos, che, ¿conoces a alguien del ambiente del libro que le pueda hacer algunas preguntas? Y todo era negativísimo. Era como, bueno, ¿viste? Entonces, bueno, dejen de... No jueguen a las empresarias. Liliana en ese momento escribía para Página 12, para suplemento de ciencia, y entonces el director le dijo, dejen de jugar a las empresarias, y escribí para mí, y seguí escribiendo para mí, ¿no? Que lo hacía muy bien, hacía unos artículos muy lindos en Página 12. Hablé con un distribuidor y me dijo, no se puede salir al mercado con un solo libro, eso es imposible, nadie te va a abrir cuenta. No, era un solo libro sin proyecto para el de después. Ese solo libro le pusimos, pregunta que ponen los pelos de punta, y le pusimos un 1 porque en realidad nos había quedado muchas cosas lindas para contar por fuera, y entonces alguien me dijo, no sé si están más locas por hacer un libro o haberle puesto un 1 en la tapa, ¿no? Como que iba a haber un 2. Entonces, bueno, hubo un montón de esas cosas. Entonces, en el momento le dije a Ile, mirá, salimos a preguntar, supongo que para decidir qué vamos a hacer, si lo publicamos o seguimos pensando en alguien que lo publique. Así que, o le damos bola, digamos, hacemos, porque para eso uno pregunta. Claro, y sí. O decimos, ¿y a mí qué?
y bueno, lo hacemos igual. Eso fue un poco. Entonces quedó como un poco en la jerga esto de entre nosotras, como bueno, vamos por el yamiqué. Entonces, cuando vamos a la cámara a registrar, porque sabíamos que había que registrarlo con ISBN y todo, Elizabeth, que muchos sabrán quién es, que nos apodó las Yamichicas desde entonces y así nos seguimos llamando, cómo están las Yamichicas, dice, pero ¿ustedes quieren hacer una edición de autor o una editorial? Bueno, mira, sí, hagamos una editorial porque para ahí después hacemos otro. Bueno, ¿cómo se va a llamar? No sé. ¿Cómo se va a llamar? No sé. Bueno, dice, pero que cuando registran una editorial tienen que poner un nombre, lo primero. Lo pensamos y volvemos. Y nos fuimos y en el subte dijimos, sí, se tendría que llamar Yamiqué, ¿no? Pero de verdad, como decir, bueno, si tanto dijimos. Pero bueno, después jugamos con cómo había que escribirlo para que no se leyera Yamiqué. Claro. Bueno, que jugás con la Q, con la K, con cosas, pero bueno, nos quedó Yamiqué. Y es lindo lo que después fue pasando, porque hay gente, por ejemplo, una española un día me dijo, yo al revés, yo siempre lo interpreté como una cosa irónica, que a ustedes todo les importa, todos los temas les importan, y en realidad es como que están en contra de esa, ¿no? Pero yo creo que el yamiqué tiene una connotación de desafío, y que nos representa, que está bueno, nos gusta ese nombre, finalmente o sea, no fue tan pensado, pero creo que nos representa mucho. Hermoso. Bueno, gran cierre. Te digo, ahí quedó un moño. Así que, Carla, bueno, muchas gracias por venir. no, gracias por la oportunidad. Salud.